Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gianfranco Vergel Polanco, ciclo 8 del curso Gestión de Calidad. A continuación voy a pasar a explicar mi examen final. En el caso 1, nos dicen que debemos ver si el proceso está bajo control estadístico. Nos dan los siguientes datos: las muestras, que son 20, el producto defectuoso y el tamaño del lote producido. Dice, el jefe de producción te ha sugerido que utilices un nivel de confianza de 99.73%. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de Z va a ser de 3. ¿Qué carta usarías? Bueno, yo voy a usar la carta PN variable. Pasamos los datos por acá y primero tenemos que dar la proporción de defectos. ¿Cómo se halla esto? Dividiendo el producto defectuoso entre el N, que es el tamaño del lote producido. Y obtenemos los siguientes resultados. Luego se hacen la suma, tanto de la suma de defectos como de la suma de los N. A continuación pasamos a hallar la línea central. ¿Cómo se halla? Dividiendo la suma de defectos entre la suma de todos los N, que viene a dar un resultado de 0.1664. Los datos de límite superior y límite inferior van a ser variables. A continuación pasamos los datos a esta tabla de acá. Tenemos las 20 muestras, la línea central va a ser la misma para las 20, pero en el límite inferior y superior va a ser variable. La fórmula que vamos a usar es la siguiente. Límite central más o menos, depende de si es superior o inferior, el valor de Z, que en este caso es 3, por la raíz de dividir nuevamente el valor de la línea central multiplicado por 1 menos nuevamente el valor de la línea central, y todo eso dividido entre el N por cada muestra, o sea, del tamaño del lote producido. Acá podemos ver la fórmula. Línea central menos, porque es límite inferior, 3 por la raíz de nuevamente la línea central multiplicado por 1 menos la línea central, y todo esto dividido entre el N, que en este caso es de 50. Arrastramos hacia las siguientes muestras y nos dan los siguientes resultados. Igualmente la línea superior, pero en lugar de restar se hace una suma. Luego la proporción de defectos de estos datos lo pasamos igual y como están ahí hacia acá. Con toda esta tabla hallamos en insertar y obtenemos este gráfico, que es nuestro gráfico de control PN variable. De este gráfico podemos observar que nuestra línea central es de 0.1664, como observamos acá. Y también que la muestra 16 presenta el punto más alto de proporción de defectos con 0.2549, pero no sobrepasa el límite superior de esa muestra, que es de 0.2771, mientras que la muestra 4 presenta el nivel más bajo de proporción de defectos con 0.1020, pero tampoco está debajo del límite inferior de esa muestra, la cual es de 0.0068. Debido a todo esto concluimos que el proceso está bajo control estadístico y no tendría ningún problema. Caso 2. En el siguiente caso nos piden correlacionar sobre las 7 herramientas de control de calidad. En el primer caso nos dicen que son diferentes maneras de agrupar los mismos datos, con esta forma. ¿Qué herramienta sería? Estratificación. Y sirve para posibilitar una mejor evaluación de la situación identificando el principal problema. Luego nos dicen, es una planilla para la recolección de datos, con esta forma. Es una hoja de verificación. Y sirve para facilitar la recolección de datos concernientes a un determinado problema. Luego nos dicen, es un diagrama de barras que ordena los casos de mayor a menor. Con esta forma es un gráfico de Pareto y sirve para jerarquizar el ataque a los problemas. Luego nos dicen, es un diagrama que expresa de modo simple y fácil la serie de causas de un efecto. Obviamente es un diagrama de causa-efecto y sirve para investigar de forma sinérgica las causas de un problema. Luego nos dicen, es un gráfico cartesiano que representa la relación entre dos variables. Esto es un diagrama de correlación y sirve para verificar la existencia o no de relación entre dos variables. Luego nos dicen, es un diagrama de barras que representa la distribución de frecuencias de una población. Esto claramente es un histograma y sirve para verificar el comportamiento de un proceso con relación a la especificación. Por último nos dicen, es un gráfico con límites de control que permiten el monitoreo de los procesos. Esto, obviamente, es una carta de control y sirve para identificar la aparición de causas especiales en los procesos. En el caso 3 nos presentan este caso en donde tenemos que ver qué requisito o requisitos de la norma ISO se está incumpliendo.
Luego de leerlo, puedo hallar estos requisitos que están incumpliendo. El primero en el capítulo 5, liderazgo, 5.2 política, 5.2.2 comunicación de la política de la calidad. Nos dicen, la política de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada, comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. ¿Por qué digo esto? Puesto que nos dicen que los operadores seguirán registrando los datos del equipo sin estar calibrado. También vemos que en el capítulo 7, apoyo, 7.1 recursos, 7.1.5 recursos de seguimiento y medición, 7.1.5.2 trazabilidad de las mediciones nos dice, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerado por la organización como parte esencial para proporcionar la confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados o antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración de la verificación. También identificarse para determinar su estado. ¿Por qué digo que está incumpliendo este requisito? Porque nos dicen que la auditora evidenció que en la etiqueta de calibración el equipo no había sido calibrado desde hace 3 años. Luego nos dan el siguiente diálogo entre un auditor y un auditado. Nuevamente nos piden poner cuáles son los requisitos o el requisito de la norma que se está incumpliendo. Para este caso, en el capítulo 7, apoyo, 7.1 recursos, 7.1.2 personas, nos dice, la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. En el capítulo 9 de evaluación de desempeño nos dicen, en el capítulo 9, evaluación del desempeño, 9.2, auditoría interna, 9.2.1, la organización debe llevarse a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad, los requisitos de esta norma internacional y se implementa y mantiene eficazmente. La organización debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. ¿Por qué digo que estas normas se están incumpliendo? Porque nos dicen que no ningún organismo externo está organizando las auditorías, sino que el director opina que puesto que el mismo auditor está designado como responsable de la gestión de calidad, también debe ser el auditor, y eso está mal. Por último, el caso 5. En este caso nos hablan sobre un proceso de fabricación y envasado de galletas, donde la característica de calidad del producto denominado galleta soda es su peso, el cual debe ser de 112.5 gramos con una tolerancia de más o menos 4 gramos. Nos dan los 60 muestras y cada muestra con su peso en gramos. Luego de haber recogido los datos de la variable peso de los paquetes de galleta, el ingeniero industrial procedió a realizar el análisis descriptivo de los mismos. Nos piden a continuación, primero, el valor nominal, que en este caso es de 112.5 gramos, como nos dice el problema, con una tolerancia de más o menos 4 gramos, como también nos dice el problema. Luego nos dicen hallar la media y la desviación estándar. Para la media se hace la función promedio y nos da 110.18. La galleta soda tiene un peso promedio no satisfactorio de 110.18. ¿Por qué decimos que no satisfactorio? Puesto que el valor óptimo es de 112.5. Claramente se ve que hay una desviación hacia la especificación inferior, que es de 108.5. La desviación estándar se halla con la función desbest.m, con los datos de peso. La diferencia promedio del peso de las muestras con respecto a la media 110.18 gramos es de más o menos 2.19 gramos, hacia el límite inferior y hacia el límite superior. Luego el problema nos pide construir un histograma, pero haciendo uso del Minitab. Para esto, copiamos las 60 muestras, cada una con su peso, y nos vamos al Minitab. Las pegamos acá, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticas descriptivas. El peso lo seleccionamos y lo ponemos como variable. Vamos a gráficas, presionamos en histograma de datos, damos a aceptar, nuevamente aceptar, y nos dan el histograma con sus estadísticas. Luego vamos a editar el histograma
lo primero que se hace es dar doble clic izquierdo a seleccionamiento. En tipo de intervalo vamos a punto de corte, definición de intervalo, número de intervalos, y como nos dice la regla de Sturges, acá a continuación, que es de 6. Colocamos 6, colocamos aceptar, nos da el gráfico así. Nuevamente hacemos doble clic, clic derecho, vamos a sumar línea de referencia. Y acá, donde dice mostrar línea de referencia de los valores de datos, agregamos todos los datos que necesitamos, ya sea el valor nominal, la media, la especificación inferior y la especificación superior. Luego, pasamos este gráfico y las estadísticas acá al Excel, como verá a continuación, para responder finalmente las siguientes preguntas. Primero, ¿será centrado y por qué? No es centrado, puesto que la media es diferente al valor nominal. Como puedo ver acá, la media es de 110.18 y el valor nominal es de 112.5. Y solo es centrado si estos dos valores son iguales. ¿Será simétrico y por qué? No, porque la distribución de los datos del grado Briggs muestra una asimetría tanto hacia la derecha como hacia la izquierda del histograma. Como vemos a continuación, hay datos que están sobre la línea y otros que están debajo de la línea. Por último, ¿será capaz? Tampoco. Este proceso no es capaz, ya que se observa que existen valores de grado Briggs que no alcanzan la especificación inferior y otros que superan la especificación superior. Como puedo ver acá en el gráfico de histograma, la especificación inferior, que es de 108.5, observamos que hay más datos desde 100.4 hasta este dato. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.